nada más. O sea, sin esto. Así. O sea, hace cosas distintas o no. Resultados distintos da. Y generalmente el polimorfismo es cuando ustedes llaman a un objeto y cada uno responde de manera diferente a un mismo método. ¿Sí? En este caso las figuras geométricas van a responder de manera diferente al mismo método. ¿Sí? Cuando creas la clase test polimorfismo, el test polimorfismo es para probar nada más. Lo usas para probar, por ejemplo, el test polimorfismo que tenían. A ver, yo lo voy a crear acá. Vale, lo que tenían en el video, ¿no? Era test polimorfismo. Sí, aquí. Ese es el test polimorfismo. Lo único que hacían era, por ejemplo, entonces ya tenemos, por ejemplo, yo sé que una figura geométrica, ¿sí?, tiene un método calcular y que un triángulo implementa una funcionalidad para calcular el área, que es distinta a la del rectángulo y al de la, ¿de qué me pedía? Del círculo. Cada uno responde al mismo método, pero de manera distinta. Entonces, cuando hacen el test polimorfismo, lo único que hacen es crear un método, ¿sí? Imagínense que hay algo que va a resolver aquí, public void probar calcular área sería, ¿sí? Ahí definí un método. Yo sé que no va a devolver nada, solamente es para probar nada más, ¿sí? Después más adelante van a ver que los métodos devuelven algo, ¿sí? Hasta ahí un método probar nada más. En esta clase tiene un método probar. Es una clase normal nada más. ¿Qué le voy a pasar por aquí? Le voy a pasar la clase padre, que sería figura geométrica. Figura geométrica. Ahí está. La clase padre va aquí. Y le voy a poner F. ¿Sí? Para mí que se llame F. Ahí está. Entonces, por aquí puede pasar tanto un triángulo, un rectángulo o un círculo. Porque acuérdense que esta es la clase padre. Si es la clase padre, es la clase más general. Es como, imagínense, ustedes tienen una manzana, naranja y pera. ¿Qué es lo más general? ¿Fruta o no? Si tienen un gato, perro y no sé, un pajarito. La clase general es animal. Entonces aquí va la clase más general. O sea, puede pasar cualquiera de esos. ¿Sí? Ahora si ustedes ponen, por ejemplo, acá ponen triángulo nada más. ¿Qué pasa? Solamente va a pasar un triángulo. Sí o sí tienen que pasar un triángulo por aquí. Entonces ya no tiene sentido el polimorfismo ahí. ¿Sí? Por eso acaba la clase padre. Luego aquí, f punto, y fíjense, f yo sé que es una figura geométrica. Y acá me parece calcular área. Entonces estamos llamando al calcular área. ¿Sí? De esa figura que estén pasando, ya sea un triángulo, un rectángulo o lo que sea. Bien, se hace un método nada más que recibe la clase padre y prueba el método calcular el área. Por ejemplo, fíjense, en figuras geométricas solamente tienen calcular área, pero no hace nada. ¿Dónde está el código del calcular área? En cada clase hija. Aquí está realmente el código. ¿O no? Bien. Entonces el t-polimorfismo lo único que hace es eso nada más. ¿Sí? Crean un método para probar nomás. No hay más que hacer, digamos, en eso. Hasta ahí, Bruno. Después lo otro es lo que sigue en el video, ¿sí? Sería un objeto de la clase hija. A ver. O sea, esto no es un objeto todavía, ¿no? Un objeto es cuando vuelvo a instanciar. ¿Sí? Por ejemplo, triángulo. A ver. Un objeto es cuando vuelve a instanciar, o sea, cuando lo crea de esta forma con el new. Ahí recién está el objeto. Bien, a ver, en esta parte, f sería un objeto de la clase hija. O sea, por aquí tendría que pasar una clase hija, o sea, un objeto, triángulo, rectángulo, o lo que sea. Por tanto, acá pasa, sí, un objeto de la clase hija. Bien. Entonces, como viene un objeto, viene un triángulo, se va a llamar f. Pone en su punto calcular área. ¿Sí? Se va a mostrar. Por ejemplo, a ver, probemos este. A ver si lo podemos hacer. Bueno, tenemos el triángulo ahí ya creado. ¿Sí? Que es F1. Yo sé dónde está el para probar. El para probar el polimorfismo está en la clase test polimorfismo o no. Entonces le vamos a poner test polimorfismo. TP le pongo.
despolimorfismo. Creamos una instancia de ese objeto para que se cree. Ya tenemos el objeto de este. Entonces pongo TP, punto, y fíjense ahí aparece seguro probar calcular área. ¿Qué necesita como dato? Necesita una figura geométrica. ¿Sí? Entonces yo le voy a pasar el triángulo que yo cree. Bien. Y ahí tendrían que mandarle este. Fíjense, entremos a este probar calcular área. Recibe un triángulo. Abrimos esto en la declaración. Fíjense, va a recibir acá un triángulo que se va a llamar F. F y pone punto calcular área. Entonces ejecuta su método calcular área. Y fíjense, seguro va a aparecer 5 también. Ah, pero no mostramos nada, ¿no? ¿Por qué no se muestra nada? Porque no mostramos nada. Esto tendría que estar dentro de un SISO, System Open Line. Bien. Ahí está, porque si no, no se va a mostrar nada. Ahí está, me dio 10. Bien, acuérdense que acá era partido entre 2, ¿no? Por eso no me dio 5. Yo lo había borrado hace rato. Ahí está. Ahí está. ¿Vieron? Más o menos ahí. Por aquí tenés que pasar nada más un objeto, ¿sí? Un triángulo, o sea, la clase hija. Pero el objeto de la clase hija. ¿Sí? Bien, chicos, ¿ninguna otra duda? ¿Ya está? Así terminamos. Bien. Ya no tiene duda. Álvaro tampoco. No, ya no tengo. No, no, no. Bueno. Bien, bien. Acá terminamos entonces. Sí, ya le voy a estar subiendo, capaz mañana ya, el otro tema, que sería listas estáticas. Y tricache. Sí, también vamos a hacer eso. Si pueden, entréguenlo mañana. O... sí, el fin de... Solo que no se dejen estar. ¿Sí? Con esto. Después después ya la otra semana voy a liberar 2 módulos más, así que no, por eso no entiende que se le acumule mucho, ¿sí? Así que ya le voy a liberar a los otros módulos, sí, capaz que 2 módulos más le voy a liberar. Ya se viene la parte de base de datos, sí, tienen que instalar la base de datos. Así que no se preocupen hasta el fin de mañana, ¿no? O al miércoles, no hay drama, digamos, la idea no es que apurarlo con la entrega, ¿sí? La idea es que ustedes hagan. ¿Sí? Igual se lo va a tomar un parcial de esto, así que no se preocupen. Pero después en enero, sí, por ahí. Al 15 o al 10. Ahí vamos a ver si saben o no. Sí, por eso digo, no se atrasen con esto. Sí, por la entrega no hay drama, sí, pero la tienen que entregar, sí la tienen que entregar. Bien, ninguna duda. El parcial va a ser más o menos el 10 o el 15, depende. Cómo estemos después de año, ¿no? Sí, pero por esa fecha más o menos. Va a ser toda esta primera parte, todos objetos, digamos. Maneja lista, todo eso. Bien, ninguna duda entonces. Hasta ahí. Sí, ¿quién me preguntó? Ahí. ¿Vas a subir el video? Sí. Si puedo arreglar el audio, sí, lo voy a subir. Así que no te preocupes. Bien, chicos, nos vemos entonces. Ya está. De nada, Álvaro. ¿Qué dice Max? ¿Va a ser relacionado con excepciones? Nos vemos, Bruno. Ya vemos cuando lance el TP. Sí, va a ser relacionado con excepciones. ¿Sí? Ya vemos más o menos cómo van. Tengo que ver la entrega todavía. ¿Sí? Sí, va a ser por tiempo. Sí, 2 horas, 2 horas y media. ¿Sí? O 3 horas, ya vemos. Sí, depende de la complejidad. Yo le mando el TP y usted lo resuelve y me lo manda. ¿Sí? Lo estamos viendo, chicos. ¿Sí? Cualquier duda que tengan nos preguntan.
Me preguntan, sí. Sí, por el aula o por el WhatsApp, lo que sea. No se atrasen con las tareas. Nos estamos viendo, chicos.